Muy buenas tardes. Me ha correspondido la grata tarea de pronunciar un discurso sobre Eduardo Serra Sharp, un encargo que cumplo con gusto porque mi laudatio, que razonará por qué su destinatario es acreedor del premio que se le otorga, nacen de un corazón sincero. Una laudatio, cuando el premio distingue no un hecho concreto, sino una trayectoria, tiene algo de imagen de una vida. ¿Qué es eso de la imagen de una vida? Mientras vivimos, dejamos en los demás una imagen de nosotros mismos que trasciende los detalles de nuestro día a día con sus mil intrascendentes menudencias y se proyecta a la generalidad de nuestra existencia sobre la Tierra. Cuando morimos, dejamos a los que nos sobreviven una imagen del conjunto de nuestro paso por la Tierra, por el mundo, que nos dice quiénes fuimos, qué clase de ejemplo fuimos capaces de encarnar durante el depósito de tiempo que se nos concede. De hecho, podría definirse la vida de un hombre o de una mujer como la lenta gestación de un ejemplo póstumo. La imagen de la vida es diferente de una biografía, porque la primera compendia las miles de circunstancias que componen una biografía en unos pocos hechos significativos de elevado poder simbólico que responden a la pregunta de quién fue alguien, preguntada en general. No es tanto una extensa descripción de multitud de detalles como su esencia. Ha sido notado por los estudiosos de la obra de Aristóteles la singularidad de la definición de esencia de su obra. Toti en eina, en griego. Es decir, lo que era algo, expresado en tiempo pasado. Para conocer la esencia de una mesa habría que preguntar qué era una mesa. Y para conocer la esencia de Sócrates, ¿quién era Sócrates? Para el griego solo había atribución esencial sobre el pasado concluido. Una vez que la muerte había detenido el curso imprevisible de la vida y cambiado su contingencia en necesidad retrospectiva. Eduardo Serra ha cumplido los años suficientes para estar en posesión de una imagen de la vida reveladora de su esencia personal, de dueño de un era, en el sentido de Aristóteles, con la ventaja de poseer también un es, un radiante hoy, y la juventud necesaria para disfrutar de la belleza y dignidad de ese ejemplo lentamente construido con el material de su vida a lo largo de décadas de cuidadosa gestión. ¿Cuál es esa imagen de la vida de Eduardo? ¿Quién es la persona a la que se le concede hoy el premio? Antes de dibujar esa imagen, permitidme una breve meditación sobre la naturaleza del acto que hoy nos convoca, el acto de premiar. Como premiar es bello, ese acto se realiza, como todas las cosas placenteras, sin pararse a pensar mucho en su significado. Ahora bien, el que uno se tome la molestia de conceder un premio y otros de aceptarlo, hechos ambos que distan mucho de ser evidentes por sí mismos, da a entender que algún bien importante está en juego en esta simple actividad de honor. ¿Qué bien es esto? ¿Qué es premiar? Premiar es llamar la atención sobre una persona ejemplar, digna de imitación, para que por la repetición de su ejemplo se generalice su modelo de conducta y se engendre una costumbre social. Luego, la finalidad última de un premio es propiciar una costumbre. La ley no es suficiente para ordenar una sociedad según un principio de justicia. Es necesaria, pero no suficiente, y se necesita algo más que la actuación estatal. Ese plus es la costumbre. ¿Qué son las costumbres? Son imitaciones colectivas de un modelo. Las costumbres pueden ser buenas o malas. Llamamos buenas costumbres a las imitaciones de un modelo que, debido a su carácter ejemplar, invita a una civilizada vida en común. De manera que la ley nos lleva a la costumbre, pero la costumbre nos ha llevado a su vez
al modelo personal, el ejemplo digno de imitación. En efecto, solo determinados comportamientos modélicos, por la seducción que siempre emana a lo excelente, son capaces de remover el estado de cosas, dando lugar a una transformación social. Esos modelos ejemplares, generadores de buena costumbre, son, pues, el motor del progreso moral de las naciones. Destinado a generalizarse, todo premio bien concedido irradia una exhortación. Dicho de otro modo, el premio apremia. Se premia a uno, la persona distinguida, y al mismo tiempo se apremia a todos, a repetir el ejemplo del primero. Una ceremonia de entrega de premios como esta presenta, pues, dos dimensiones. Es, de un lado, un acto de honor y reconocimiento a una persona, y por otro, lanza a los asistentes una oferta, invitándolos a engendrar una costumbre. Se da un premio por méritos del pasado de uno, y se apremia a quienes son testigos de su otorgamiento a desarrollar una conducta novedosa en el futuro. Por lo primero, damos la enhorabuena a uno. Por lo segundo, hacemos examen de conciencia de los demás, por si en nuestras manos está todavía reformar nuestras vidas en dirección al modelo. Ahora bien, en perspectiva moral, lo más importante no es que le den a uno un premio. No, hay algo todavía mucho más importante, que es ser digno de recibirlo, aunque nadie nos lo dé. Ya lo dijo en verso, allá por 1613, el autor de la gran epístola moral a Fabio. Aquel entre los héroes es contado que el premio mereció, no quien lo alcanza. Nosotros, los asistentes a este bello acto, estamos de suerte. Porque su protagonista no solo alcanza hoy el premio, sino que lo merece sobradamente, según el juicio del jurado, que comparto por completo. Me apresuro a dar algunas razones que justifican esta decisión del jurado, dibujando un esbozo de la imagen de la vida de Eduardo, aun sabiendo que estoy menos autorizado para hacerlo que muchos de los presentes. Eduardo, cuyos dos apellidos son catalanes, es un madrileño de la cosecha de la posguerra. Fue el primogénito de una familia numerosa y de joven, creciendo en vida y sabiduría, dio constantes satisfacciones a sus padres mientras abría camino a sus hermanos. Su formación intelectual se desarrolló fundamentalmente en la educación pública, en la EFTU, la Complutense, hasta que al licenciarse estudió las oposiciones al prestigioso cuerpo de abogados del Estado y con 27 años obtuvo el número 1 de su promoción. Con esta corona sobre su cabeza, se inició su carrera de servidor público que le llevará, andando los años, a las más altas cimas de las esferas políticas, como empresariales y sociales. Esquemáticamente, podría dividirse su carrera en dos grandes periodos. En el siglo XX, sobre todo política. En el siglo XXI, sobre todo sociedad. Empezando por la política, con apenas 30 años, en 1977, fue nombrado jefe del gabinete del ministro de Industria y Energía en el gobierno de UCD. No enumeraré todas las iniciativas que emprendió Eduardo en sus sucesivos cargos políticos, iniciativas de todo género que tuvieron un gran impacto en su tiempo, algunas de las cuales recordadas todavía hoy. Y no lo haré porque mi discurso se llenaría de datos técnicos que no son propios de la retórica epidíctica a la que pertenece el género de la laudatio. Pero sí quiero destacar que allí donde estuvo, Eduardo organizó, racionalizó, gestionó, puso en marcha, coordinó, limpió y construyó, siempre con audacia, inteligencia y sensatez. Y esa es la razón por la que fue ascendiendo en cada cambio que se producía. Eduardo es un caso evidente de progreso en el servicio público a fuerza de talento, la legitimación a través de la obra bien hecha, podría decirse.
En 1982 es nombrado subsecretario del Ministerio de Defensa, ministerio del que no saldrá hasta el año 2020, ya en la cúspide del departamento. El gobierno de UCD es sustituido en 1982 por el del PSOE y todos los puestos políticos en la natural alternancia política son reemplazados, menos Eduardo, que por el contrario asciende en el escalafón y es nombrado secretario de Estado de Defensa. En 1996 tiene lugar otra alternancia política, el gobierno pasa del PSOE al PP y todos los puestos políticos son nuevamente reemplazados, es natural, menos Eduardo, que sorprendentemente vuelve a ascender y es nombrado ministro de Defensa del Reino de España. En el año 2000 se cierra para él un ciclo y empieza otro más directamente comprometido con la sociedad civil. Y aquí no es que escale a la cumbre, sino que solo conoció los altos cielos. En el intervalo entre la Secretaría de Estado y la titularidad del Ministerio ya había desempeñado la presidencia de empresas tan conocidas como Peugeot y Airtel, primera compañía privada de telefonía móvil de la que además fue fundador. Después de la política asume también la presidencia de UPS España. Con todo, durante el siglo XXI, las presidencias de Eduardo se suceden principalmente en el tercer sector. Solo mencionaré algunas, título de ejemplo, presidente del Patronato del Museo del Prado, presidente del Real Instituto del Canto, del que fue fundador, presidente de la Fundación de Gasset, últimamente presidente de la Fundación Everis, Fundación Transforma España, donde se encuentra actualmente. Los datos profesionales que acabo de enunciar acreditan que el premiado es un hombre realmente importante de la España democrática. Si se me permite el chiste, uno estaría tentado de decir que la vida entera de este ministro de Defensa ha sido para él un paseo militar. Son tantos sus méritos, tan sostenidos, tan ininterrumpidos, tan acumulativos, tan armoniosos y coherentes entre sí, que parece tocado de esa facilidad con que los dioses realizan sus gestas. En un documental que hace 40 años le hicieron a Eduardo, un compañero de universidad comentaba que los apuntes de clase de Eduardo eran muy codiciados entre los estudiantes por la claridad de su letra. Cuando lo vi, pensé que esos apuntes eran espejo de su persona. Porque ha escrito el libro de su vida con caracteres claros y comprensibles a disposición de quien quiera leerlos e imitarlos. Eduardo Serra es uno como nosotros, solo que ha llegado más lejos que nosotros. Seguramente no sin trabajo, sacrificio y dificultades, pues como escribió Hesíodo, los dioses pusieron a los mortales el sudor delante de la virtud. He estado reflexionando últimamente sobre la secreta fórmula hallada por Eduardo Serra, esa que tantos triunfos le ha granjeado como hombre de Estado y presidente de instituciones, y he llegado a la siguiente conclusión. Eduardo ha conseguido gobernar tan acertadamente tantas cosas en el mundo público y privado porque antes aprendió a gobernarse a sí mismo. Gobernarse a sí mismo es la virtud de la templanza. Quien practica la templanza es en latín un temperator, voz que parece compendiar la de imperator, emperador, y temperantia, templanza. Lo que nos permite jugar con las ideas del poderío y la valentía excepcionales que ha de poseer quien se atreve, en estos tiempos polarizados y extremistas en que vivimos, quien se atreve, digo, a ser temperante, es decir, prudente y moderado. La sociedad occidental, aunque próspera, está sumida en un malestar profundo. Una pasión caliente que antes ha sido explotada por la izquierda y ahora, según parece, también por la derecha, para enfrentar en lucha fratricida a las dos Españas liberales. Sin embargo, Eduardo es él mismo, su vida y su obra, un elogio continuado de la templanza.
Entendida esta virtud como una pasión fría, esa emoción política sobre la que se sostiene enteramente la normalidad democrática. Es una pasión, sin duda, pero una pasión enseñada y cultivada. Probablemente se deba a esa maestría en la virtud que Eduardo Serra sea el único civil que ha desempeñado cargos directivos en los tres grandes partidos mayoritarios de la democracia española, UCD, PSOE y PP. Hoy me he encontrado por casualidad con una cita que me ha remitido mentalmente al homenajeado. Por las mañanas leo siempre libros que levantan mi espíritu, sabedor de que dispongo del resto del día para degenerar y corromper. Pues bien, la cita en cuestión son dos versículos que proceden del libro de Proverbios. Dicen así: el necio da rienda suelta a su pasión, mientras que el sabio termina educando. Quien manda sobre su pasión es tolerante, paciente, no es vengativo ni violento, no guarda rencor, no alimenta el odio. ¿De dónde le viene a Eduardo ese mando? Voy a arriesgar ahora una hipótesis sobre el fundamento de la temperancia eduardiana. Sin duda, el don de autocontrol estaba en su naturaleza, desde el origen. ¿Pero acaso pueda discernirse una segunda fuente que le valió para perfeccionar la tendencia natural? Como dije antes, Eduardo estuvo muchos años ejerciendo las más altas funciones en el Ministerio de Defensa, lo que le permitió prestar excelentes servicios a la corona, por residir en el rey y de la Constitución, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, según la Constitución, es el rey el que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. El rey, como árbitro máximo entre los poderes, es, por tanto, modelo de moderación institucional. De modo que, a la vez que Eduardo colaboraba con la corona, podría ocurrir que la corona le inspirase a Eduardo un ejemplo de comportamiento arbitral y moderado. Dicho de otro modo, en las instituciones públicas y privadas que presidió, Eduardo se comportó siempre como un rey, pues quien controla sus pasiones es, según Séneca, rey de sí mismo. Confío en que la imagen de la vida de Eduardo que he trazado ante vosotros, aunque imperfecta y tosca, sea lo bastante fiel para justificar por qué quien hoy alcanza el premio verdaderamente lo merece. En dicha imagen se cumplen esas propiedades que, según se expuso antes, son la razón de ser de la acción de premiar. Por todo lo cual, felicito a la Fundación Independiente por su acierto en la elección de la persona distinguida. A Eduardo le doy mi más cálida y amistosa enhorabuena por este justo reconocimiento, que nace de la admiración que nos produce el libro que ha escrito con la letra clara de su vida, mientras que nosotros, los testigos de esta ceremonia, nos recogemos en profunda meditación, apremiados por el deseo de que su ejemplo se extienda hasta convertirse en buena costumbre y este jardín, que es España, sea en el futuro un poco más habitable, lo que quiere decir un poco más eduardiano. Muchas gracias.